Yo creo firmemente que un día estaré en el cielo con mi Jesús y siempre viviré. Las sombras de este mundo no lograrán ahogar el gozo de la luz de Dios que ilumina mi andar. Destruida entonces la muerte será y el pecado fatal consumido. Un mundo nuevo lleno de amor, poblado por los redimidos. Destruida entonces la muerte será y el pecado fatal consumido. Un mundo nuevo lleno de amor, poblado por los redimidos. Te pido en esta hora que me infundas valor, la fe que alienta y da quietud y me hagas vencedor. Vendrá el Señor en su gran majestad y sus miríadas de ángeles santos. Los muertos en Cristo resucitarán y glorificados seremos. Vendrá el Señor en su gran majestad y sus miríadas de ángeles santos. Los muertos en Cristo resucitarán y glorificados seremos. Bienvenidos a todos, queridos. Vamos a encontrarnos con nuestro Dios, como decía la hermosa canción. Un hermoso encuentro donde cada uno vamos a depositar nuestras cargas, todas nuestras pruebas, todas nuestras aflicciones, y es Dios quien va a recibirlo con mucho amor. Dios bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a estudiar la lección número 4, sábado 24 de julio del año 2021, el don de la ley. Disfrutemos
y pensemos que es el Señor quien va a obrar en estos tiempos. Necesitamos ser más semejantes a Él. Necesitamos apropiarnos de su carácter, de su bondad divina. Y qué mejor forma haciendo, también asumiendo todo lo que está descrito en la bendita ley de nuestro Dios. Vamos a involucrarnos en este estudio preparado con mucho cariño para cada uno de vosotros. Hagamos una oración. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias por todos los beneficios que nos das día a día. Estamos aquí una vez más prestos para escuchar tu palabra, estudiarla, Señor. Hoy tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Permite que tomamos decisiones, Señor, sabias, que tengan que ver con nuestra salvación y la salvación de las demás personas. Dejamos todos en tu bendita mano, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y nos dejó una ley para que su pueblo la cumpla. La ley nos protege, la ley nos educa, para que nosotros también enseñemos a los demás. La ley fue diseñada por Dios y escrita por su propio dedo, porque es Él quien nos conoce. Y aunque a muchos les parezca que la ley le pone barreras a su libertad, para el pueblo de Dios es lo mejor que el Señor nos ha dado. La ley, mis hermanos, nos muestra el pecado, nos muestra el carácter de Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo. Y están claramente definidos en los 10 mandamientos. Así que nosotros, como adventistas reformadores, necesitamos transmitir, educar ese carácter del Señor. Y es lo que el Señor espera de nosotros, que somos su pueblo, que seamos maestros y enseñemos a amar la ley de Dios y guardar los mandamientos por la gracia de Dios. Escrito está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 24. Y el Señor nos mandó que cumpliéramos todos estos estatutos, para que temamos al Señor nuestro Dios por nuestro bien, siempre para que Él nos conserve con vida, como en este día, y como hasta el día de hoy lo viene haciendo, mis queridos hermanos. El tema para el día de hoy es el don de la ley. Bienvenidos sean todos a la escuela sabática. Hoy tenemos un lindo estudio, así que te invito a quedarte con nosotros. Hoy tenemos una temática muy importante y muy nutrida también. El primer punto dice mandamientos vinculados a la eternidad. ¿Cuáles son los mandamientos eternos? El punto número 2 dice el estandarte de la salvación. ¿Por qué se dice que la ley es nuestro estandarte de la salvación? Y el punto número 3 dice reflejo de amor y lealtad. ¿En qué se resume la ley de Dios? Vamos a estudiar el primer subtítulo que dice mandamientos vinculados a la eternidad. Cuando los israelitas llegaron al monte Sinaí, ¿qué dio el Señor para beneficio de su pueblo? Hablándoles directamente con su propia voz. Entonces, ¿dónde los escribió? Vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1, que dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo, que no dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Éxodo capítulo 34, versículo 28, y también capítulo 31, versículo 18 dice: y escribió en tablas las palabras del pacto y los 10 mandamientos, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí. 2 tablas del testimonio,
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Cuando hablamos de ley, hablamos de mandatos, hablamos de principios, hablamos de un cumplimiento obligatorio. Y cuando hablamos de don, hablamos de hermosos regalos que nos da nuestro Señor Jesucristo. Israel había llegado al Sinaí. Moisés lo había conducido hasta allí, porque eso era la voluntad del Señor. Dios le dijo a Moisés que luego que el pueblo saliera de Egipto, tenía que ir al monte Sinaí para servirle. Así está escrito en Éxodo capítulo 3, versículo 12. En aquel monte, Dios entregaría su santa ley. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Repitámoslo, hermanos. Escrito con el dedo de Dios, dice la palabra del Señor. Y en 2 tablas de piedra. Esa ley regiría al mundo entero para que viviera, porque esa era la voluntad de Dios. Observa la imagen. Dios entregó a Moisés 2 tablas, ¿verdad? En la primera tabla, Dios escribió 4 mandamientos que hablan sobre nuestra relación personal con Dios. Y en la segunda tabla, el Señor Jesucristo escribió 6 mandamientos que son el amor al prójimo. Ahora, los 10 mandamientos de la ley de Dios se resumen en una sola palabra, que es amor. Mira, en todas las Biblias, los mandamientos escritos con el dedo de Dios dicen lo mismo. Pero hay un libro en el cual no son los mismos. ¿Sabes cuál es? Es el Catecismo Católico. Entonces, allí encuentra los mandamientos distorsionados. Esos mandamientos no fueron escritos por Dios, sino que fueron escritos por el dedo humano. Pero ¿cuáles son estos 10 mandamientos que el Señor entregó a Moisés en las 2 tablas de piedra? Vayamos al Éxodo capítulo 20, a partir del verso 1, que es la introducción. Pero a partir del verso 3 nos señala el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que Dios es nuestro único Señor y debemos amarlo de todo corazón. Nada que estar adorando al sol o a la luna o a la tierra, porque eso lo prohíbe Dios en este mandamiento. El segundo se encuentra en el verso del 4 al 6 del mismo Éxodo capítulo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si cumples este mandamiento, eres fiel a Dios. Pero si lo incumples, si no obedeces este mandamiento, te conviertes en idólatra. Todo aquello a lo que tú te entregas de forma incondicional o desenfrenadamente, se convierte en tu Dios. Por ejemplo, cuando tú vas a adorar una estatua que tiene un nombre o un patrono, que son por supuesto objetos de yeso o pueden ser de madera. También, hermanos, puedes adorar a cierto personaje o a cierto libro escrito por un autor. Entonces, este mandamiento también prohíbe el culto y adoración a las imágenes. Como ya te lo dije, a las estatuas.
La idolatría puede estar en tu corazón, los vicios, y tiene un significado bastante amplio, porque incluye toda la tentativa de representar a Dios y a sus criaturas como objeto de culto. Dios es un Dios que nos ama, es un Dios celoso. Por lo tanto, requiere nuestro culto y adoración de manera exclusiva. La ley de Dios nos prohíbe de manera categórica hacer representaciones de seres humanos, animales o astros del cielo o de la tierra para inclinarse o postrarse ante ellas con el objeto de rendirles culto. El mandamiento número 3 lo encontramos en el verso número 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar el nombre de Dios en vano equivale a una blasfemia. Por ejemplo, en estos tiempos se puede ver a cualquier persona jurar en el nombre de Dios para que les crean o para justificar un mensaje que ellos están dando. Entonces, su nombre no puede ser tomado en vano para justificar algo, porque Él es Dios y es santo. El cuarto mandamiento está escrito en los versos desde el 8 hasta el 11 del capítulo 20 de Éxodo. Y dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios es. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En este mandamiento, el Señor nos muestra su poder y su majestad. Es un día apartado por el mismo Señor desde la creación. Es un día requerido por Dios, específico para adorarle. Es un monumento de la creación y una muestra de la restauración de la redención, así como de la santificación. Ahora, a Dios le interesa tanto nuestra salud física como la espiritual. Y es por eso que nos llama a tomar un día de descanso cada semana. Y es el día sábado que debemos descansar de nuestros trabajos. Y también es un día para honrar a Dios. Así que el sábado, mis queridos hermanos, es una celebración no solo de la creación, sino también de nuestra liberación de la esclavitud. Y ese rescate es precisamente lo que significa la palabra redención. Cristo reposó en el sábado, incluso cuando murió, como obediencia a su propia ley. El sábado es la señal de Dios con su pueblo. Entonces, estos 4 primeros mandamientos son el amor a Dios. El quinto mandamiento lo encontramos en el verso 12 y da inicio a los mandatos de amor al prójimo, a nuestras relaciones con los demás. Honra a tu padre y a tu madre, dice el verso 12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento con promesa y nos llama a honrar a nuestros padres para que disfrutemos de larga vida. Y es que el aprendizaje en el hogar forma la base de nuestra relación, tanto con el prójimo como con Dios. Si desde niños honramos y respetamos a nuestros padres,
según vayamos creciendo, se nos hará más fácil honrar y respetar a los demás y también a nuestro Señor. El sexto mandamiento se encuentra registrado en el verso 13, siempre del capítulo 20 de Éxodo. Y dice, no matarás. Dios valora la vida. Ningún ser humano debe matar a otro. Por tanto, es necesario arrancar desde dentro de sí mismo todo lo que de alguna manera u otra puede llevar al asesinato, como la ira, el odio, el deseo de la venganza, la explotación. Recuerda que también se mata con las murmuraciones, con los falsos testimonios. Es decir, con nuestras actitudes, hermanos, con nuestra forma de trato a los demás. El séptimo mandamiento está en el verso 14, que dice, no cometerás adulterio. Dios protege el matrimonio. Dios cuida del matrimonio entre un hombre y una mujer, porque así lo ha dicho el Señor. El matrimonio es entre un varón y una mujer. Ahora, es de recordar que no solo se comete adulterio físicamente, sino también con los malos pensamientos. La fornicación, la pornografía. También tenemos el adulterio espiritual, mis queridos hermanos. Es por eso que el Apocalipsis también nos habla de la gran ramera, la que se embriaga con la sangre de nuestros hermanos mártires. El verso 15 nos muestra el mandamiento número 8, que dice, no hurtarás. Y es de respetar la propiedad privada de los demás y a no intentar quitarles lo que les pertenece. Es decir, no tomar algo que no es nuestro. Si tú ves algo que está por allí y le pertenece a una persona, no lo tomes. Porque eso es un pecado. Lo dice el Señor Jesucristo. Dios prohíbe tomar y entregar coimas, porque esos actos son ilícitos. Y eso se llama corrupción, mis queridos hermanos. El noveno mandamiento está escrito en el verso 16 y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Digamos, mis hermanos, no a la mentira, no a la blasfemia, digamos no al engaño. El Señor quiere que andemos y practiquemos y también hablemos la verdad. Eso es amor al prójimo y es también amor a Dios. El 10º mandamiento dice lo siguiente: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandato se orienta en la actitud de nuestro corazón y lo que ocurre en lo profundo de nuestro ser. Codiciar es querer con ansias lo que le pertenece a otra persona. La codicia es la avaricia, mis hermanos. Un ejemplo práctico es lo que hizo Eva en el Edén. ¿No es cierto? Eva codició el fruto que Dios le dijo que no tomara. Entonces, al codiciar, mostramos insatisfacción con lo que Dios nos ha concedido en la vida. ¿Y qué hizo Eva? Eva se sintió insatisfecha con lo que Dios le había mostrado. ¿Ve? Es por eso que Dios siempre nos pone una regla para que nosotros podamos cumplir. Entonces, los 10 mandamientos dados al pueblo de Dios son la expresión suprema de la voluntad del Señor y despliegan el deber del hombre
Recuerda que la ley no es solo para Israel, sino para todo el mundo. Y cada uno de esos 10 mandamientos son abarcantes y de gran amplitud. ¿Por qué se dice que la ley de Dios es abarcante y de gran amplitud? Porque cada uno de ellos constituye una regla de un profundo significado que nosotros debemos analizar, entender y comprender para poder enseñar. El cumplimiento de la ley de Dios se resume en una sola palabra, que es amor. La ley, mis hermanos, es de cumplimiento obligatorio. Ahora, ¿qué sucede si no obedecemos los 10 mandamientos? Mira, el incumplimiento de la ley de Dios se llama pecado. Es decir, si tú quieres conceptualizar la palabra pecado, diremos que pecado es la transgresión de la ley de Dios. Pecado es la desobediencia a Dios. Eso se llama pecado. Así está escrito además en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Además, mis hermanos, en el mundo todos pecamos. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Y pon atención aquí. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es que Dios dejó 10 mandamientos. Él no dejó 9, ni dejó 4, ni dejó 3, ni dejó 2. Quizás alguien esté guardando los mandamientos de Dios de manera parcial. Algunos, por ejemplo, no guardan el sábado. Entonces ponte a pensar. Si tú no guardas el sábado y te fijas en lo que dice el libro de Santiago capítulo 2 versículo 10, ¿qué estás haciendo? Estás pecando, ¿no es cierto? Porque pecado es la transgresión de la ley. Y si no guardas el sábado, que es un mandamiento de la ley de Dios, nos hacemos responsables de los 9 restantes. Es decir, nos convertimos en transgresores de la ley. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? Cuando los israelitas llegaron al monte Sinaí, ¿qué dio el Señor para beneficio de su pueblo? Hablándoles directamente con su propia voz. Le dio los 10 mandamientos. Entonces, ¿dónde los escribió? Los 10 mandamientos que el Señor le dio a su pueblo en el Sinaí, las escribió en 2 tablas de piedra y fueron escritas por el dedo de Dios. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué registran las Escrituras sobre la validez y el alcance de estos principios divinos? ¿Qué dijo Jesús acerca de la validez de la ley? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lucas capítulo 16, versículo 17 dice: pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que fallar una tilde de la ley. Los 10 mandamientos son de cumplimiento obligatorio, ya lo hemos dicho, y fueron dados para todo el mundo. Dios nos entregó su ley porque sus juicios son verdaderos. Y su ley fue hecha en verdad y rectitud. Ahora, observemos lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 28.
y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora, fíjate bien en este verso. Allí se habla de un pacto. Hermanos, los 10 mandamientos constituyen el pacto de Dios con la humanidad y para la eternidad. Mira, cuando Cristo reveló las profecías de las 2300 tardes y mañanas al profeta Daniel, le dijo algo muy importante, que precisamente se registra en el mismo libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, primera parte. ¿Qué dice allí? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Subráyalo bien. La palabra de Dios dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso significa que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, no cambiaría la ley, como muchas personas lo afirman. El Señor vino a confirmar su pacto con la humanidad. Es decir, a confirmar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el mismo Señor guardó la ley, escrita con su propio dedo. Es por eso que en Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Es que él ya le había dicho a Daniel que él venía a confirmar su pacto y su ley. No he venido para abrogar, dijo, sino para cumplir. Incluso, mis queridos hermanos, el mismo Señor Jesucristo, como ya te lo dije, a través del ángel, le mandó a decir al profeta Daniel que él no iba a cambiar ningún punto de la ley, sino que la iba a confirmar. Y él mismo se encargaría de educar a su pueblo en cómo obedecerla. En otras palabras, mis queridos hermanos, el Señor Jesús no dijo nada respecto a derogar la ley, porque la ley es divina, es eterna. El Señor no es un Dios que cambia leyes. Es por eso que Él mismo decía, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que fallar una tilde de la ley. La ley es perfecta, es inmutable. Lo que sí terminaría era la ley ceremonial, era la ley de los ritos, que prefiguraba precisamente al Señor Jesucristo. Los sacrificios de animales, mis hermanos, terminarían con la muerte del verdadero Cordero. Y eso, el mismo Señor Jesucristo le dijo al profeta Daniel, que en esa semana terminaría la ofrenda y los sacrificios. Ahora, además del Señor Jesús, que guardó la ley, también la guardaron los profetas, los pastores, los siervos, los reformadores, en relación con el pueblo de Dios. Pero pon atención aquí, solo la verdadera iglesia, que es la iglesia de Dios, es la que guarda los 10 mandamientos de Dios. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, si vamos a una iglesia por primera vez, mi querido amigo, tú que estás viendo el programa por primera vez, lo primero que debes hacer es observar si efectivamente estás asistiendo a la iglesia de Dios. Tienes que fijarte bien.
Y tienes que observar si aquella entidad cumple con guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Pero qué significa eso? Me vas a preguntar. Significa que aquella persona o iglesia que te dice conocer al Señor y no guarda su ley, no es la iglesia de Cristo, sino que miente cuando dice conocer al Señor. Y así está escrito en 1 de Juan capítulo 2 versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si hay una persona o iglesia que dice conocer al Señor, pero no obedece los 10 mandamientos de la ley de Dios, es porque es mentiroso y es desobediente a Dios. El guardar la ley, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, es un deber de todo ser humano. El mismo Señor Jesucristo lo dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, seguramente te preguntarás, o sea que si guardo la ley, ¿seré salvo? No, mi hermano, no te vayas a equivocar. Pon mucha atención a esta lección. No nos confundamos. El guardar la ley no te salva. Algunos hermanos de otras iglesias dicen y nos acusan inclusive a nosotros los reformadores que nosotros guardamos la ley porque a través de la ley vamos a ser salvos, cuando no es así. Así que no nos confundamos. El guardar la ley de Dios es una consecuencia natural de una persona salva. La persona salva, mi querido amigo, es aquella que aceptó a Cristo como su Salvador y alcanzó la gracia. Recibió la gracia del Señor. Esta persona es aquella que sí guarda los mandamientos de la ley de Dios por amor. ¿Ve? Qué hermoso, hermanos. En otras palabras, tú guardas los mandamientos de la ley de Dios por la gracia de Dios. Es por eso que Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, ojo aquí mi querido hermano, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hermanos y amigos, la obediencia debe ser algo que se grabe en nuestra mente. Recuerda que Dios requiere de su pueblo mucha obediencia, sabiendo que su ley no se puede cambiar, sabiendo que su ley es para siempre, es eterna. Es decir, que no tiene límite de tiempo y su existencia es inclusive desde antes de ser dada en el monte del Sinaí. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué registran las Escrituras sobre la validez y el alcance de estos principios divinos? La ley es inmutable, es eterna, está vigente y es de alcance universal. ¿Qué dijo Jesús acerca de la validez de la santa ley? Dijo que Él no vino para abrogar la ley, tampoco los profetas, sino que vino para cumplir. Pregunta número 3. Además del santo y divino decálogo,
¿Qué dio Moisés al pueblo del Señor para administrar los servicios del santuario y la vida diaria? ¿Qué se incluyó en las disposiciones adicionales? Vamos a estudiar el libro de Levítico, capítulo 7, versículos del 37 al 38, también el capítulo 11, versículos 46 al 47. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, de la expiación por el pecado y de la culpa, y de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Levítico capítulo 11, versículo 46 dice: Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. El libro de Éxodo capítulo 22 versículo 31 dice: Y habéis de serme varones santos, y no comeréis carne arrebatada de las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Cuando entró el pecado al mundo, la tierra se contaminó. Es que conforme avanzaba la historia de la humanidad, el hombre, mediante sus constantes transgresiones a la ley del Señor, la tierra perdía sus propiedades de producción, que generaron el empobrecimiento de sus suelos. La Biblia dice, además, que hay dos pactos y también presenta dos leyes. Una ley que es inmutable y eterna, y una ley provisional y temporaria. La ley inmutable y eterna es la ley moral, que es el decálogo de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esta ley ha cumplido siempre un propósito muy especial en medio del pueblo de Dios, en la cual se refleja el carácter del amor de Dios. Es una viva expresión de lo que Dios quiere para nosotros y que su pueblo se identifique en estos últimos tiempos. Por lo tanto, mis hermanos, la ley es educadora. Es que nosotros, al obedecer la ley, también nos encontramos inmersos en el plan educativo que Dios tiene de manera individual. La conducta del pueblo, mis hermanos, esa conducta de cada uno de nosotros debe ser acorde a la ley moral. Ahora, el Señor también nos presenta la otra ley, que es la ley provisional y temporaria. Es la ley ritual o la ley ceremonial, que tenía que ver con las ofrendas, los sacrificios de animales puros que cada pecador sacrificaba por el pecado o por la expiación del pecado. El rito realizado en el santuario terrenal prefiguraba a Cristo. Y fue esta ley la que fue clavada en la cruz. Pero además de la ley ritual, el pueblo de Dios también recibió leyes civiles o leyes judiciales que tenían que ver con las responsabilidades del hombre ante las autoridades humanas, que iban desde el asesinato hasta la restitución a un hombre corneado por un buey, y también la responsabilidad del hombre que cavó un pozo para rescatar el asno atrapado de su vecino. Pero Dios también les dio normas sobre el régimen alimenticio o leyes de la salud, debido a que el ser humano se degeneraba conforme avanzaba la historia del hombre. Y es de resaltar lo escrito por Elena G. de White en su libro La Temperancia, cuando dice: muchos se asombran de que la raza humana haya degenerado tanto física, mental y moralmente. No comprenden que es la violación de la Constitución, de las leyes de Dios y la violación de las leyes de la salud lo que ha producido esta lamentable degeneración. La transgresión de los mandamientos de Dios ha hecho que su mano bienhechora se haya retirado. La ley de la salud que fue dada al pueblo de Dios es también necesaria para nosotros hoy.
Mientras el Señor dio a su pueblo un régimen alimenticio y adecuado, el diablo impuso al mundo su propia ley. Una ley totalmente distorsionada. Es por eso que ahora ves personas de que tal vez puedan llegar al 1,5 metros de estatura. Si tú estudias la historia, nuestros antepasados eran personas de alta estatura y eran una persona físicamente muy bien dotadas. Pero si tú ves ahora la humanidad, hay un alto porcentaje de personas que es obesa. Entonces, ¿qué hizo Satanás? El diablo introdujo su propio régimen alimenticio, donde hizo parecer lo dañino como saludable. Y el ser humano aceptó ese tipo de alimentación. Los animales que Dios dijo que eran impuros, hoy el mundo los considera como puros. Un ejemplo claro es el cerdo. Entonces, la ley de la salud fue dada para que el ser humano aprendiera a diferenciar lo puro de lo impuro. O qué animales se podían comer y qué animales no se pueden comer. Eso fue lo que Dios dio a su pueblo. Así como lo dice Deuteronomio capítulo 14, versículo del 3 al 20. Ahora, si vemos nuestro acontecer, la degradación del ser humano se ha incrementado. Miles de enfermedades existen en el mundo debido a la desobediencia a las normas alimenticias que Dios le dio al mundo. Es que Satanás lo ha sometido a un régimen totalmente dañino para la salud y ha logrado de esa manera que transgreda los mandatos de Dios. Y eso ha sido lo que ha permitido la degeneración del ser humano, tanto física, mental y moral. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos ver cuál fue la alimentación original que el Señor dio a nuestros primeros padres, para que nuestra vida sea saludable. Y también la forma de pensar mejore, para que nuestra inteligencia sea mucho mejor a la que hoy tiene el mundo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Además del santo y divino decálogo que dio Moisés al pueblo del Señor para administrar los servicios del santuario y de la vida diaria, le dio la ley ceremonial o la ley ritual, mis hermanos. ¿Qué incluyó en las disposiciones adicionales? Incluyó el régimen alimenticio o la ley de la salud. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Cuál es la función de la ley de Dios? Ya que no puede justificar al pecador. Vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, y capítulo 7, versículo 7. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. A ver, ¿cómo es esto? A veces nos confundimos cuando alguien nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y escuchamos decir que la ley de Dios fue clavada en la cruz, por lo tanto ya no hay ley. O también podemos escuchar decir, yo fui salvo por gracia, por lo tanto ya no debo guardar la ley. Cuando eso no es así. Mira, Dios nos dejó su ley, pero también nos dejó su gracia. Por consiguiente, tanto la ley como la gracia vienen del cielo, vienen de Dios. Solo
que la salvación no es por la ley, sino es por la gracia. O sea, no somos salvos guardando la ley. No somos justificados por guardar la ley. Pero el hecho que seamos salvos por la gracia no significa que la ley ya se abolió, o que no debamos cumplirla, o que ya no tiene valor. La ley sirve para mostrar el pecado. La ley, mis hermanos, es el espejo en el cual tienes que mirar siempre para que reconozcas tu condición de pecador. Hagamos un ejemplo. Cuando tú estás enfermo y vas al médico, el médico te hace un examen. El médico te hace una ecografía, por ejemplo. Entonces, la ecografía que te hace el médico te muestra la enfermedad, pero no la cura. Entonces, la ley cumple la misma función. La ley te muestra la enfermedad espiritual que es el pecado, pero no la cura, no te salva. Y Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 7, versículo 7. Por las obras de la ley, ninguna carne será justificada, porque la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, si pensamos que la ley ya no existe y el pecado es la transgresión de la ley, entonces ya no hay pecado. Y si no hay pecado, entonces ¿para qué sirve la gracia? Entonces mira, tanto la ley como la gracia, cada uno tiene su lugar. Cada uno cumple una función. Entonces aquí decimos, ¿para qué sirve la gracia? La gracia sirve para salvarnos. ¿Y para qué sirve la ley? La ley sirve para mostrarnos el pecado. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Al contrario, dice Pablo, yo no hubiera conocido pecado a no ser por la ley. Porque no conociera la codicia si la ley no lo dijera. No codiciarás, así dice el apóstol. La ley no es pecado, mis hermanos. El pecado está en el hombre. Entonces la ley se lo muestra. Es como si cuando vas a un espejo y te miras el rostro y ves que tienes una mancha. Es algo similar a lo que hace la ley. Cuando Pablo llegó a comprender la naturaleza espiritual de la ley, el nuevo conocimiento solo sirvió para acusarlo como transgresor y despertar en él toda clase de malos deseos, y comprendió que la ley, en lugar de salvarle, tan solo lo condenaba. Y murió. Eso debemos aprender nosotros también. Cuando más conoces la ley, más pecador te sientes. Entonces, la ley está acusándote. La ley te está diciendo que eres un pecador. Es decir, hermanos, entendió aquí el apóstol que su final era la muerte eterna. Nosotros también debemos entender lo mismo. Si somos pecadores, definitivamente la ley nos está acusando. Y la transgresión de la ley es la muerte eterna. La ley es un deber del pueblo de Dios. Y los guarda por la gracia de Dios, como ya te lo dijimos. Recuerda que Satanás trabaja constantemente para minimizar el concepto del pecado. Entonces, los que pisotean la ley de Dios están haciendo la obra del engañador. El pecado, por más pequeño que sea, es pecado, mis hermanos.
Por lo tanto, se está rechazando la única regla por la cual se define el pecado. Y hacerlo ver claramente en la conciencia del transgresor. Entonces, como ya comprendimos esto, es de preguntarnos aquí, ¿hemos aceptado la gracia de Dios? ¿Estamos caminando bajo los principios eternos de su santa ley? Mis queridos hermanos, jamás pienses que porque fuiste salvo por la gracia, ya no tienes que guardar la ley. Tampoco pienses que porque guardas la ley, ya eres salvo. Somos salvos únicamente por gracia. Y nuestra santa ley de Dios se guarda por la gracia de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál es la función de la ley de Dios? Ya que no puede justificar al pecador. La función de la ley es hacer conocer el pecado. Es mostrar la condición del pecador. Pregunta número 5. El subtítulo es Reflejo de amor y lealtad. Dado por el amoroso Dios, ¿cuál es el cumplimiento de la ley? Estudiemos Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino amaos los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. A pesar del pecado cometido por Adán y Eva, Dios amó al mundo y dejó su ley escrita con su propio dedo para que no quede dudas al respecto. La ley escrita en 2 tablas se resume en una sola palabra, que es amor. Es decir, que el decálogo se encuentra encerrado en la palabra amor. Entonces, si la ley refleja el carácter de Dios, que es amor, debemos incorporar el amor de Dios a nuestra vida diaria, porque Dios es amor. Y Pablo enfatiza que el pueblo de Dios ha de cumplir con todas sus obligaciones. No debáis a nadie nada, dice el apóstol. Recuerda que es un principio básico del reino de Dios. Y también dice, sino el amaos los unos a los otros. Dios dijo que la ley se resume en 2 grandes mandamientos. El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que este segundo gran mandamiento que el Señor nos dice, que el amor es el principio fundamental del ser humano en el cumplimiento de la ley. Entonces, si buscamos algún remedio contra el pecado, esa medicina se llama amor. Y Pablo lo dice claramente: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Practicar el amor, mis hermanos, es deber del pueblo de Dios. Porque si practicamos el amor al prójimo, estaremos cumpliendo toda la ley. Así lo dijo y lo enseñó el Señor Jesucristo. De allí que por amor Cristo murió en la cruz por nosotros. Y por amor nos perdona. Entonces,
¿Qué hacemos si no perdonamos? Sencillamente no cumplimos la ley de Dios. Es necesario luchar fuertemente para mejorar nuestro carácter, para vencer el pecado, para vencer el odio, el rencor, la ira. Ahora hay muchas formas de ejercitarse en el amor al prójimo, que desde luego nos permitirá vencer la codicia, el adulterio, el hurto, es decir, todo pecado. Debemos ejercitarnos en sonreír siempre, agradecer por todo, escuchar los problemas de los demás, ayudar, animar, corregir con amor. Entonces, poco a poco viviremos en amor. Y el amor se reflejará en el prójimo. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? Dado por el amoroso Dios, ¿cuál es el cumplimiento de la ley? Es el amor, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? ¿Cuán importante es que Israel recibió la ley, las promesas, las profecías y los oráculos de Dios? ¿Qué escribieron Moisés y el apóstol Pablo al respecto? Vamos a estudiar ahora el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 2 y también capítulo 9, versículos del 4 al 5. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y el dar de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Moisés alienta al pueblo de Dios a guardar los mandamientos y a educar a sus hijos en obediencia a Dios y a ser ejemplo en todas las naciones. La ley de Dios es muy buena y es para bien de su pueblo. Al pueblo de Dios se le prohíbe hacer imágenes y adorar otros dioses. Tiene como deber testificar que han oído la voz de Dios. Mira, Israel recibió de Dios su lealtad y muchos dones como nación grande, sabiduría, conocimiento, inteligencia, entendimiento. Dios le confió su palabra, el pacto, el culto, las promesas, las profecías, los oráculos. Además del pueblo de Israel, nació Cristo, Dios bendito sobre todas las cosas. Entonces Israel pondría por obra estos hermosos dones que recibió de Dios ante todo el mundo, mis hermanos, como testimonio de su poder. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Qué amor que tuvo Dios por Israel. Moisés alaba ante el pueblo la misericordia y la bondad de Dios para con Israel. Y es tan extraordinario ver cómo el libertador exhorta a los hijos de Israel. Así lo dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 10, 7 y 8, que dice lo siguiente: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra,
y las enseñarán a sus hijos. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? De las leyes divinas, los 10 mandamientos no se pueden comparar con ninguna ley terrenal. Toda ley terrenal se caracteriza por las debilidades y pasiones del corazón. Pero la ley de Dios lleva su sello divino. Lleva el sello hermoso de Dios. Y así lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 2, cuando dice: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, fue este pueblo que Dios eligió de entre todas las naciones como su pueblo exclusivo. No por ser el más poderoso, sino por ser el más insignificante. Y que el Señor, por su amor infinito, salvó de la opresión de los egipcios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuán importante es que Israel recibió la ley, las promesas, las profecías y los oráculos de Dios? Es tan importante, mis hermanos, porque a través del pueblo de Israel, Dios se daría a conocer al mundo con sabiduría e inteligencia. ¿Qué escribieron Moisés y el apóstol Pablo al respecto? Escribieron sobre las ventajas que tuvieron los hijos de Israel, el privilegio de recibir la santa ley y la palabra de Dios. Estamos estudiando el subtítulo Reflejo de amor y lealtad. Pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? ¿Qué declaran las Escrituras acerca de aquellos que obedecen los santos mandamientos del Señor? ¿Cómo se relacionará cada cristiano con estos preciosos principios? Estudiaremos el libro de los Salmos, capítulo 112, versículo 1, y también el capítulo 128, versículo 1. ¡Aleluya! Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Todos los que guardan la ley de Dios son bienaventurados, son dichosos. La felicidad se hace presente cuando los hijos de Dios que temen a su Señor obedecen sus mandatos por amor a Él. Los hijos de Dios se alegran cuando guardan los 10 mandamientos, porque es norma de vida. Y Dios espera obediencia de su pueblo. Y cuidado con aquel que dice que guarda la ley, pero la vulnera en un solo punto. Cuidado con esos, porque se puede llevar una tremenda sorpresa cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, dice el salmista. Cuando guardamos los mandamientos, hermanos, el Señor trae a nuestros hogares su prosperidad. Y eres un hombre bendito, porque te deleitas en gran manera en los mandamientos de Dios. Cuando obedeces la ley, temes y amas a Dios, entonces el temor nos aparta del mal y el amor nos llevará a la obediencia plena de su ley. Pensemos en las grandes bendiciones que se derramaron sobre el Señor Jesús. Nadie ha temido a Dios como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nadie
se ha deleitado en sus mandamientos como Él. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad, dice la palabra de Dios. Y es una promesa que nuestro Señor nos ha dejado como premio a la obediencia de su ley, para tener derecho al árbol de la vida. Pero solo los creyentes, los pecadores arrepentidos, que han sido perdonados, que guardan todos sus mandamientos, tendrán derecho al árbol de la vida, que se encuentra en medio de la calle de la ciudad, a cada costado del río. Es decir, mis hermanos, que tendrá derecho a ese árbol los que lavaron sus ropas para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, no se trata de un honor cualquiera. La Nueva Jerusalén es una ciudad muy bella y radiante, con muros altos y puertas grandes. Sus cimientos están adornados de joyas. Sus puertas están construidas de perlas grandes, cada una hecha de una sola perla. Sus calles son pavimentadas de oro, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué declaran las Escrituras acerca de aquellos que obedecen los santos mandamientos del Señor? Son bienaventurados, son muy felices, son dichosos, hermanos. ¿Cómo se relacionará cada cristiano con estos preciosos principios? Estará en armonía con la justicia de Dios, con su santa ley, para tener derecho al árbol de la vida. Dios nos dejó su ley, y su ley refleja el carácter de Dios, su amor por la humanidad, su amor por nosotros, hizo que nuestro Señor nos diera su ley. La ley, sin duda, es la norma que facilita la vida a todo aquel que la obedece. La ley se resume en dos grandes mandamientos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Dios quiere que sus hijos sean perfectos. Los mandamientos de la ley de Dios perdurarán por todo el tiempo y la eternidad. La ley, mis hermanos, fue dada para nuestro bien. Claro, siempre y cuando Él nos conserve con vida, como hasta el día de hoy lo hace. Los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. Son eternos, son incambiables, son nuestra guía, son nuestro estandarte de salvación. Las leyes de Dios son más sabias, son más humanas que cualquier otra ley terrenal. Entonces tengamos interés en guardar todos los mandamientos de Dios. Recuerda, mi hermano, que la Biblia dice que solo aquellos que guarden estos mandamientos tendrán derecho al árbol de la vida. También tengamos en cuenta que la ley no te salva, sino que nos muestra el pecado. Es decir, que cuanto más conocemos la ley de Dios, más pecadores nos sentimos. Porque la ley es un espejo que te muestra las manchas que tienes. Y cuando nos sentimos más pecadores, más nos aferramos al Señor Jesús para pedir perdón. Mis queridos hermanos, nosotros somos salvos por gracia, pero por la gracia de Dios guardamos la ley del Señor. Y es por amor a Dios que la guardamos, su santa ley. Cuando tú guardas la ley, estás en paz con Dios. Te sientes feliz, eres bienaventurado.
Cristo, mis hermanos, nos dio la libertad de elegir. Porque solo hay dos opciones: obedecer o desobedecer. Es decir, hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del diablo. La obediencia tiene un premio. Es la vida eterna. Dios ha prometido la gloria a los que hacen su voluntad, pero también ha prometido su ira para los que desafían o desobedecen su ley. Hermanos míos, tú, mi querido amigo, si aún no lo has hecho, hoy es el momento de comenzar a trabajar en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Vivamos una vida digna como Dios quiere. Hagamos siempre su voluntad. Que la honra y la gloria sean para nuestro Señor Jesucristo. Bendecido día sábado, mis hermanos. Un fuerte abrazo a la distancia a todos y cada uno de ustedes. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Que Dios los bendiga grandemente. Estaremos juntos pronto. Te darás cuenta que los días pasan presurosos. Escrito está en su palabra. Pronto estaremos en la patria celestial. En ese tiempo que jamás se terminará y nunca más nos vamos a separar. Dios bendiga a cada uno de nosotros. Oramos. Gracias, Padre mío. Estamos aquí encomendando nuestras vidas. Bendice, Señor, tu día santo. Bendice a cada uno de tus siervos en donde estén. Tú también te manifiestes con poder y tan grande gloria en su vida. Padre mío, no nos desampares. Ayúdanos a soportar la prueba. Perfecciónanos en tu, Señor, en tu ministerio santo de predicar la palabra. Ayúdanos también a ser conscientes de la necesidad que tenemos cada día de poder trabajar, Señor, para la salvación de las otras personas. Te agradecemos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.